entrevistamos a un periodista, escritor, ensayista, que nos acerca al mundo de los medios de comunicación y nos ayuda a reflexionar sobre las formas de hacer periodismo y pensar cómo darle pelea a la batalla cultural. Víctor Hugo Morales puso, además de su voz, el corazón y la pasión, primero ligado al después como analista político. Para nosotros es un compañero que con su voz nos orienta, nos marca el rumbo y con su ejemplo nos da el valor necesario para no abandonar la lucha. Bienvenido a nuestro programa, Víctor Hugo Morales. Gracias, Susana. Presentado así por una heroína civil, como te considero, por una luchadora de tus quilates, ya como es para un pergamino imaginario de mi corazón. Charlemos un poco, ¿por dónde vamos? Sí. Mira, vamos a empezar primero por una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Bueno, comenzamos con una pregunta que es, ¿dónde hiciste la primaria? ¿Qué recuerdos conservás de esa época? ¿Y cuánto de lo vivido en tu infancia se refleja en tu profesión hoy? Desatás en mí una oleada de ternura. Por mis maestras, por mis escuelas. Yo estaba, creo, en la escuela más linda que había en el Uruguay. La escuela número 93 de Florencio Sánchez. Si la googleás, la encontrás y la ves. Una escuela preciosa, un gran edificio, muy cómodo, muy propio de la gran educación uruguaya. Y un patio enorme con cancha de básquetbol, árboles donde podíamos, después de las correrías del recreo, descansar un poco cuando llegaban los calores. Maestras de esas que viajaban desde pueblos y vivían en una pensión en el pueblo donde yo iba a la escuela, donde estaba la escuela. Tiempo en el que ser una maestra significaba un título muy importante, la maestra. Etapa en la cual para mí la maestra era como una madre. Sonia, Lilita y Gloria, en 2 años cada una de los 6. Es el valorizar también la escuela pública por todo lo alto. Yo soy un hijo del Estado en todo, en mi salud, en mi educación. Uruguay es un país con mucho Estado. Sí. Y eso me hizo siempre valorar y entender las luchas de acá, aquellas que yo ya hace 40 años estoy también dando con ustedes, cerca de ustedes, acompañando a los grandes luchadores como ustedes. Así que me invade una inmensa ternura, una etapa de gran aprendizaje, una gran base para después llegar al secundario muy bien provisto y empezar esa etapa concluyentemente diferente que es el secundario, pero con una base estupenda. Fui presidente de la Cruz Roja en sexto. Estaba al frente del diario, que tengo todavía un ejemplar, Charrúa se llamaba. Mi mejor amigo era el dibujante y yo era el director. Hay una editorial en la primera página. Eso en sexto grado, sexto grado. ¿Es? Sexto grado, se titula Si yo fuera presidente de la República. Ay, qué... Bueno, ahí está todo, entonces. Sí, bueno, era todo eso para mí la escuela. Qué lindo. Así que marca una etapa. Era cerca de mi casa, era con un gran patio. Es impresionante lo que me dispara y lo que vale en mi formación. Yo soy todo un hijo absoluto del Estado y educacionalmente desde ese arranque en la primaria. Qué hermoso, bueno. Y bueno, nosotros te conocimos relatando fútbol, bueno, en especial ese maravilloso gol de Maradona, que bueno, se cumplieron ahora 35 años, ¿no? ¿Ya en esa época existía en vos un compromiso político? ¿Hacía una preocupación? Bueno, ya ves que mi primera editorial era esa. Yo me subía a los banquitos de cerveza, de gaseosa, en el patio de mi casa y decía discursos políticos. La vida estaba muy atravesada por la política. Claro. No sé si la mía o la de todo el Uruguay. Yo creo que todo el Uruguay, los muchachos hablábamos de política, nos peleábamos blancos y colorados. Mi madre era puntera política. Lo primero que dije frente a un grabador en mi vida fue un aviso político a 2 voces con mi madre, en un grabador geloso.
y después él iba a una camionetita enclenque por el pueblo con el parlante pasando lo que yo había grabado. Y yo iba atrás algunas veces en la bicicleta a ver cómo salía. Tenía 10 años, en el año 58, nada más. Sí, mi madre era una gran militante, una puntera política. Mi padre no tanto. Mi abuelo era un hombre de los blancos, conservador, por supuesto, un hombre de tierra adentro, anticomunista, al que yo le tomé algunas de las ideas entonces cuando no podía tener las mías propias. Entonces el abuelo gravitaba mucho, el abuelo Pérez, el abuelo materno. Así que sí, viví en un mundo muy político. Las elecciones, el año 58, mi despertar puede decirse, que es cuando hago los avisos y demás. Yo recuerdo las elecciones, los campamentos que se hacían. Los blancos esperaban en distintos campamentos y los colorados en otros campamentos, con vacas que estaban atravesadas en los fierros, y se comía, y había pasteles, y había fiesta en cada uno de los campamentos, se jugaba la taba. Es una etapa impresionante, deliciosa de la vida. Y ahí estaba yo ya hablando de política, peleando por la política. Lo que teníamos entonces que eran blancos y colorados, un poco la misma derecha, los colorados más hacia la izquierda naturalmente, más hacia el centro, más gravitantes en la conformación de ese Uruguay liberal en lo ideológico, muy interesante. Que yo, si hubiera sido dueño de mis pensamientos en esa época, hubiera sido colorado y no blanco, lo más probable. Era blanco por mi abuelo. Escuchábamos programas políticos. Había programas políticos a las 11 de la mañana, un tal Chicotazo, que después fue presidente. Había unos colorados, Flores Mora, que tenían un programa también, y así, todo el tiempo programas de tipo político, a veces hechos por políticos y a veces por periodistas. Escuchaba todo, así que había un animal político en mí. Exacto, perfecto. Bueno, y después, la ley de medios, ¿no? Vamos ahora a la ley de medios, que se planteó como un proyecto de democratización de los medios audiovisuales. Vos fuiste un militante apasionado de esta ley, ¿no? ¿Qué pasa en la actualidad con esa ley de medios? Pues fíjate que en Uruguay ahora está el gobierno neoliberal, está presentando un proyecto para que pueda haber concentración de medios. Para que los que tienen 3 medios puedan tener 10 o 20. Se ve que comprende la derecha que esa concentración les facilita la comunicación. Claro. Trabaja para el pensamiento único. Nada de matices, un pensamiento único, sencillo, lo más estúpido posible, apropiador de palabras, libertades de ellos. Ellos son los adalides de la libertad, estando en contra. La democracia, todo se lo quedan. Y bueno, están en ese proyecto. Quiere decir que lo que ocurrió acá es un camino que ya se hizo para quedarse, para apropiarse de todo y fundamentalmente de la subjetividad de la gente. La ley de medios era una maravilla, una ley formidable, trabajada en muchos foros, es muy probable que vos hayas estado en alguno, donde se discutió intensamente para llevar la ley a lo mejor posible. Yo venía hablando de la ley de medios desde los años 90, gracias a Floreal Gorini. Claro. Floreal era un gran... Yo no lo conocí personalmente, pero conocía sus ideas y leí algunas cosas. Y él fue, creo, el primero del que oí hablar sobre, llamémosle así, una ley de medios, adecentar a los medios de comunicación. Pero él lo hacía en una época en la que no había prácticamente monopolios, como ahora. Oligopolios que se convierten en verdaderos monopolios. Así que fui un luchador incansable por la ley de medios y uno de los que se sintió frustrado por el fracaso de la ley de medios. Claro. Más que el fracaso de la ley de medios, la forma en que mataron a la ley de medios en el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Claro. Sí, ahí lo que uno se pregunta a veces, para que, digamos, como todos, este periodismo, ¿no? Esta parte del periodismo,
que se somete a la servidumbre de los intereses políticos y económicos, utilizando las operaciones, ¿no? Pero para que esto funcione tiene que haber un lector cómplice, ¿no? Que quiera ser engañado en cierta forma, porque es como, aparte también, porque yo, bueno, la semana pasada estuvo Norberto Galazo en este programa y estuvimos hablando del bombardeo y de cómo se silenció y cómo se mintió. Antes Hernán Brienza estuvimos hablando de historia para el 25 de mayo, que era lo mismo también, ¿no? Cómo se silenció la historia, cómo se tergiversó. Y bueno, entonces, vos en tu libro Mentime que me gusta, analizás bien ese tema, ¿no? ¿Pensás que los argentinos y argentinas somos fáciles de engañar? Si quieren, por lo menos muchos. El Mentime que me gusta alude a la pretensión de una buena parte de la sociedad de tener argumentos para también de una manera mentirosa participar en la discusión política. Claro. Como no tienen argumentos de verdad, aquí hay un problema, Susana, muy interesante. La izquierda tiene argumentos. Nuestra vida está hecha de ciertas bellezas. Queremos un poco más de igualdad, un poco más de equidad, un poco más de justicia. Es real que queremos eso. No nos mentimos a nosotros en eso. Y es muy lindo ese discurso. Y te diría que recorrerlo es una verdadera maravilla. Ahora, ¿cuál es el discurso de la derecha? No tiene. Claro. El derrame, la teoría del derrame. No. Que la única manera de progresar es que cada cual haga la suya y que los que quedan en el camino así tengan que morir, como en una larga caravana en la que los que siempre son los últimos mueren y se terminó, los arriba, adelante no se entera nadie. Yo creo que esta también es la dificultad de la derecha. Y por eso es que recurren a la mentira. Claro. Por sí mismo no pueden ganar un adepto. Pero para ganarlo insultan y destruyen al adversario. Y esto es lo que han hecho particularmente en estos años. Como nunca se ha visto la estigmatización y la persecución de figuras de la política y no de la política, que por estar en contra de los designios de la derecha, por estar a favor de la justicia social y todo lo que ya sabemos se quiere de este lado del mundo, a ellos los perturban, los molestan y por lo tanto los combaten. Y los medios de comunicación son la quilla del barco neoliberal. Vivimos entre corporaciones de enorme poder, mucho más que el poder político, pero de todas las corporaciones la más trascendente en los últimos años ha sido la mediática. Si vos pensás en Paolo Roca, pensás en un hombre poderosísimo, Paolo Roca. Ahora, si lo comparás con Mañeto, el dueño de Clarín, es un chepibe. Claro. El verdadero poder, el que decide, incluso sobre Roca, es Mañeto. Es el diario Clarín, es el grupo Clarín. Claro. Y han sabido interpretar muy bien ese poder que tienen y lo llevan a cabo con crueldad, con persistencia, con odio. Y así nos tienen. La pelea es muy brava, por eso la ley de medios era tan valiosa y podía ser tan importante, aunque no definitivamente iba a poder con lo que tiene de malo el periodismo en la Argentina, pero era una ayuda. Y Moñeto puso su gente, que viene a ser Macri y compañía, en el gobierno, sabemos cómo lo hizo, y se quedó con todo. Se quedó con todo, con más medios, etcétera, y en forma particular con el dominio de todo. Así que vivimos en un tiempo de corporaciones, la mediática es la más trascendente, hay un hombre muy fuerte detrás de esa corporación, ni siquiera es una cúpula, que también existe, y de esa forma condicionan nuestra vida, y contra eso luchamos todos los días. Sí, vos fuiste desobediente todo el tiempo, digamos, frente a estas corporaciones, ¿no? Cuando mostraste el gol contra el Real Madrid, desafiaste ahí a los poderosos, pero tuviste las consecuencias, atravesaste todas esas consecuencias. Vos, cuando hablas de la batalla cultural, ¿cómo damos la batalla? ¿Esa es la manera, desobedeciendo o cómo nos plantamos para dar esa batalla? Y denunciantes de las mentiras de ellos. Y haciendo correr la voz, todo lo que se pueda. Vos en tu ámbito, yo en el mío, hablándole a 10, a 100, a 1000, a 2000.
participando de todo aquello a lo que nos inviten con una gran responsabilidad. Yo soy una persona que digo a todo que sí. ¿Dónde me quieren? ¿Dónde me necesitan? ¿Cuántas personas son? 20, no me interesa. Claro. ¿Me van a escuchar por televisión 200.000 personas? ¿500.000 personas? Magnífico. El discurso es el mismo y el mismo entusiasmo y la misma decisión. Claro. Porque lo que quiero hacer de aquí hasta mi muerte es pelear. ¿Con qué resultado? Ninguno, no sé. Hay algo que está en nuestro corazón y que nos dice que sigamos. Por algo lo hacemos. Finalmente decimos, no, somos muy poquita cosa, es inútil lo que intentamos, pero en el hecho de hacerlo hay algo de fe, hay algo de esperanza, finalmente por algo lo hacemos. Así que en eso estamos, Susana. ¿Y vos creés que desde la escuela podemos dar esa batalla cultural? Vos viste el hostigamiento que hay toda vez que en la escuela se cruza algo de información. Claro. La escuela es profundamente política. Claro. Todo lo que hay en la escuela es política. Cómo te enseñan a los héroes, cómo trabajan sobre los símbolos patrios, Claro. sobre la apropiación de esos símbolos. El discurso general es neoliberal. Si vos prestás atención, las lecturas que hay, los personajes, los cuentos que se hacen, siempre tienden a lo mismo. Hay una lucha también allí, te diría, desde la escuela. Yo creo que está en cada maestro. A mí me parece que está en la habilidad y en los sueños de cada maestro. No es necesario hacer una ley, es necesario, en todo caso, trabajar sobre el tipo de maestro. A mí me parece que claro. Yo soy un hombre formado por 3 o 4 maestros grandes que tuve en mi vida. En la escuela, no tanto, porque ahí era un poco más elemental. En el secundario, ya definitivamente, profesor increíble, que todo el tiempo hablaba de política sin hablar de política. Es decir, yo sé perfectamente, yo entendía lo que él estaba haciendo. No sé si todos, porque hay algunos que estamos un poco más despiertos a lo político. Y sabemos que salía con alguna idea de las aulas. A mí me parece que cada maestro es un vocero maravilloso de un mundo bello para construir. Y a mí me resulta muy difícil pensar que sea un maestro que quiere enseñarle a los alumnos la injusticia, decirle que está bien esta porquería de mundo que hay. Esto es una aberración. Es repugnante pensar en que este mundo pueda estar bien. Entonces, con pequeñas reflexiones, yo sería, sin decir una sola palabra supuestamente de política, les estaría hablando todo el tiempo de política a los chicos, porque es política la solidaridad. Cuando vos hablás de un ser solidario, estás hablando de política, estás hablando de cómo conformar a la sociedad. Si alguien es solidario y no es egoísta, entiende perfectamente que se puede tener, pero que no se puede abusar de aquello a tener, y que hay que abrir el juego, y que hay que abrir oportunidades. Me parece que en nosotros, en cada uno de nosotros, yo aprovecho mi vida militante, no de un partido político, militante de una vida que quiero, en cada acto de mi vida. Yo te diría que ya no hablo de fútbol, digo, la pelota se fue de la cancha, saque de costado para la Argentina, y a mí me suena político. Estoy queriendo decir algo. Porque ya hay como una especie de regalo para mí mismo, el sentirme alguien que está luchando por algo que yo siento que es noble, sino ¿para qué? ¿Para qué? Tengo mi casa, mi buen vivir, ganado en el fútbol, la pertenencia social que podría tener es en otro lugar donde te dan los mimos, te dan los reconocimientos, a buenas con ese poder al que detesto, detesto profunda y visceralmente. Cosa que me ayuda también, porque de vez en cuando personas como yo quedamos en lugares de mucha división. ¿Vos me querés? Pero podemos encontrar a alguien como vos que me deteste. ¿Y cómo sobrellevas eso? Bueno, porque los valores de las personas que detestan, de las personas que odian hoy día en la Argentina o en cualquier parte del mundo, son personas
muy pobres para mí. No tienen pegada, como decimos de los boxeadores, cuando te Sí. tocan pero no te voltean. Claro. Sí, más o Sí, menos sí, sí, esa es sí, la se idea. entiende. Y esa es la Perfecto. pelea. Perfecto. Bueno, cuando viniste al Isauro, que los chicos y las chicas te hicieron una entrevista para la revista La Realidad Sin Inolvidable. Chamullo, hermosa, sí. Bueno, ellos te pidieron al final un mensaje para la gente que vive en situación de calle. Vos le dijiste esto que te voy a decir ahora, te voy a leer tal cual. Vos le dijiste, hay que buscar el mundo de los acariciadores, los que están dispuestos a bancarte, los que te escuchan, los que cuando hablas con ellos te están mirando a los ojos. Eso les dijiste que quedó como grabado en nuestra escuela, ese tu mensaje. Entonces pensaba que en los momentos tan difíciles que pasaste con la enfermedad, que por suerte te vemos re bien, ¿vos encontraste ese mundo? Sí, sí. Una experiencia. Mira, al haber zafado, estuve bastante cerca de la muerte. Siento que fue un regalo más de la vida, una experiencia más. El poder constatar en mi cuerpo y en mi alma que la caricia es Mm, lo más maravilloso que hay mm, y es posible siempre. Es claro. posible. Hay gente que vive para la caricia. Los enfermeros, por ejemplo. Me hice muy fanático de lo que es el personal sanitario. Ujú. No solo por mí, por lo que recibí yo, sino también por lo que les vi hacer, por lo que sé que estaba ocurriendo. El COVID me trasladó a un mundo donde mis necesidades llegaron al máximo, donde mi impotencia física era total, donde fui bañado muchas veces en la cama, donde fui protegido, mimado, donde Mm. tuve a medianoche entrando a la habitación para ver si dormía o no dormía y si no dormía venir a hablarme, un enfermero, una enfermera. Tuve personas que me hicieron olvidar de mi cuerpo, en el sentido de que mi cuerpo es un reducto donde está mi vida adentro, Mm. pero poco importa, es decir, el estar desnudo frente a una mujer, frente a una enfermera, frente a un hombre, que te bañen, que tengan que hacer las cosas por vos, que te curen la cola porque tanto tiempo boca arriba y acostado te vas destruyendo ese lugar del cuerpo y alguien amorosamente, con la Mm. misma dedicación que podría ponerme una curita acá en el dorso de la mano, trabajaban sobre mi cola para que yo, eran mujeres, eran tres de ellas, una en especial, a la que llamé por teléfono ayer, mirá qué casualidad, para decirle una vez más gracias. Y lo primero que me preguntó, ¿cómo anda la cola? Fíjate vos qué diálogo con un Claro. maestro. Sí, Qué lindo. aprendí mucho de la Mm. caricia una vez más. Todo lo que yo intuía, todo lo que está en esas palabras, Sí, que es intelectual, hecho realidad. Fue una experiencia maravillosa. Estoy agradecido a la vida, puedo decirlo así, en la medida en que, bueno, todavía estoy con vida. claro. Nosotros también agradecemos que estés tan bien. ¿Qué mensajes le darías a los docentes, esta para terminar, ¿no? ¿Qué mensajes le darías a los docentes en estos momentos excepcionales que estamos viviendo? Que se mantengan muy unidos, que sean muy conscientes todo el tiempo de lo que están viviendo. La ventaja que se tiene en la formación cultural, en ser personas que tenemos que andar por las calles y ver, y discutir, y conversar, la fuerte participación que tenemos en la vida. Somos gente activa, no pasiva. Entonces, todo eso tiene que ser una herramienta que usemos Ujú. en forma constante y permanente. Y seguramente lo primero que se nos puede ocurrir es estar unidos, no Ujú. traicionar la condición de trabajador, la condición de educador. A mí me parece que lo más lastimoso que hay es que las derechas cumplan sus designios con apoyo de la gente que tiene que estar a la izquierda. Y tenés que estar a la izquierda porque es lo que te protege, porque es lo que te va a mirar con esa caricia de un enfermero que entra a las 3 de la mañana a ver si estás dormido. Ujú.
La otra gente, la que desprecia, la que odia, la que no le importa, no te va a dar lugar. Lo más grave que pasó en la Argentina, para mí, desde que vivo aquí, es que con el voto se le haya dado la victoria al neoliberalismo. No puedo creer que eso haya sucedido. No puedo entender a los trabajadores. Le tengo un poco de miedo a la clase media. Pero eso sería largo desarrollar, Susana. Nos vamos a meter en temas más políticamente más espinosos. La clase media fue la que se traicionó a sí misma por la ambición. Algunos dicen es humano, yo también lo digo, comprensible, es humano, que la gente siempre quiera más. El que nunca tuvo nada, cuando tiene algo, por eso está la expresión piojo resucitado. Quiere más, y si no consigue más, se enoja con el que le ayudó a hacer más. Es increíble. ¿Cómo un trabajador no se iba a dar cuenta en la Argentina que hasta el 2015 la clase trabajadora vivió los mejores años de su vida después de los años 50? ¿Cómo es que no se iban a dar cuenta? Que no tenían nada y de pronto tenían muchísimo más, tenían sueños, tenían vacaciones, tenían respeto, tenían derechos, tenían un autito. Ahora, el día que subía la nafta y no alcanzaba la nafta, maldito gobierno, caramba, porque te subía la nafta del auto que ni siquiera había soñado tener. Yo tuve 27 años y un día desde la vereda vi a una persona que con los pies movía los pedales, y yo miré y dije, pensar que nunca voy a saber hacer eso. Porque pensé sinceramente que yo estaba en un lado de la vida bastante más humilde, de trabajador del periodismo, pero que no iba a tener acceso a lo que después sí tuve. Así que esa clase media se traicionó feo, muy feo en el 2015. Y como le fue mal, volvió. Pero ese veletismo, esa facilidad con la que, para justificar que el enojo es porque no le alcanzaba para la nafta y tenía que dejar el auto ese día. Pues estoy inventando. Sí, no, pero está claro el ejemplo. Sí. Por eso cometió la traición a sí mismo. Se dio un balazo en el pie. Porque no hay manera de pensar que esos tipos que vinieron después iban a ocuparse ni mínimamente de la gente. No la ven, no la registran. Solo ven algún empleado, solo ven a alguna persona que le alcanza un papel, y cuando le alcanza el papel lo toman así, no, ni siquiera miran. Hay un desprecio de clase, de élite, que el que no lo sabe, el que no lo ve, es una pobre persona. Porque eso lo podés encontrar en todo momento. Y cuando lo detectás, tenés que saber que eso es así, que eso existe, y tenés que crear los elementos que te permitan plantear alguna forma de lucha contra eso, pero no de adhesión. Uno de los periodistas más feos del presente, un tipo que se ha convertido en un horror, periodista que se ha hecho famoso por escribir permanentemente contra el peronismo, por ejemplo. Yo leí una novela de él, escribe bien el tipo, una novela hace como 20 años, 20 y pico, cuando no se habían planteado las cosas de esta manera. Y la novela era la variedad de humillaciones padecidas por una parte de su familia. Lo que pasa en el corazón del hombre que viene de abajo con ese tipo de humillaciones es que o las combate o les pertenece de una manera aspiracional. Y a veces, a lo mejor exagero, yo creo que la sociedad se comporta también de esa manera. Hay algo aspiracional. Hay algo de ser... Alguien que quiera ser como Macri pero debe haber gente que lo ve y entonces tiene la aspiración de parecer. Si no se da cuenta que ese tipo de gente destruye los mejores valores de la vida. Sí, totalmente. Así que la mano va por ahí. Se me fue un poquito larga la respuesta. No, pero está. Muchísimas gracias. Mira, está Rita ahí. ¿Cómo estás, Víctor Hugo, Rita, Cortese? ¿Cómo andás? Pero no lo puedo creer. Qué bueno, Al final Rita. Vino. De las charlas divinas que he tenido, conservo la de la terraza del Picadero hace unos meses. Qué preciosa, qué precioso encuentro. Qué lindo pasamos, y después de vos cantar y todo, eso fue una noche perfecta, ¿ves? Ahí la vida funciona, funciona. Funcionan cosas maravillosas. Te mando un beso grande.
Gracias, igual y gracias por estar en la radio. Un beso grandote. Susi, Cuando quieran. todos los chicos de... Chau Rita, chau Susana, chau Martina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por este ratito. No. Así que hay que seguir peleando. Ahí te veo, Rita, también. Sí. Bueno, Rita, ¿cuándo cantás? Canto me voy a septiembre por una cuestión del cuidado también. Del tiempo, septiembre. Sí, me voy a septiembre, voy a estar en el Tazo 2 fechas de septiembre y después vuelvo a... Estamos hablando de retornos grandes. Sí. Rita en el Tazo es un acontecimiento cultural de la vida de Buenos Aires. Hermoso. En Buenos Aires está en orden con esa alianza. Hay lugares que a los artistas les quedan perfectos. Un artista actúa donde pueda, pero hay lugares que te van, uno no sabe por qué, tienen una mística, una magia muy especial. Bueno, ahora, esperaremos a septiembre. Que lo difícil es, porque si nos subimos al escenario, nos subimos para algo, ¿no? Si no, no tiene demasiado sentido. Y esa cosa de mostrar esa herida que tenemos en este momento sin que sea un horror para la gente, ¿no? Pero cuando uno sube al escenario, esta herida de estos tiempos la tenemos que mostrar, ¿viste? A través de los temas, de un poema, de la canción. ¿Dónde te instalás para cantar, no? Claro. Por supuesto. Eso. Por supuesto. Yo valoro mucho todo boliche que da trabajo a los artistas, que presta su ámbito y asume riesgo para que la gente esté allí viendo a los artistas, para mí es muy importante. Yo los valoro, yo soy de los pequeños cutrichiles a donde no aparece nadie y de los grandes teatros donde, bueno, me maravillo con el arte desplegado en los palcos y en las butacas, etc. Y cómo el arte tiene que mostrar esta herida que tenemos en estos tiempos, ¿no? Lógico. Sin, digamos, interpelándonos, pero sin que sea una tristeza para la gente que va a buscar un alivio también, ¿no? Sí. Pero bueno, una marca tenemos que encontrar. Valoro mucho el arte en el tiempo de las dificultades. No me acuerdo de un hecho muy reciente que yo comparé con una película que se quedó a vivir en mí, que se llama Le Dernier Métro, El Último Metro, aquella de Truffaut, que es una con la Catherine Deneuve, si mal no recuerdo, que era como en medio de la guerra y de las bombas y todo, estaban haciendo teatro en un sótano, estaban haciendo vivir el teatro. Y yo me imagino los cantantes de ópera cantando solos en ámbitos donde no saben cuándo van a volver a estar en las tablas, los cantantes como vos, etcétera, probando con la guitarra y dándole, bueno, nos mantiene vivos a todos. Porque a la salida de esto, una explosión que se va a producir, particularmente en Buenos Aires, es la de los artistas, las artes, los teatros. Cuando la vida sea otra vez la vida, lo más importante pasa por los artistas. Pero sin pensarlo 2 veces, más fuerte que los gobiernos, que las economías, que todo, va a ser la explosión de los artistas saliendo con la guitarra en la mano a ocupar esos lugares que vos decías, Rita. Ahí estaremos. En mi condición, yo soy una parte del espectáculo. No existe Rita Cortese sin mí, en mí como espectador. Porque yo cierro cerramos el círculo con los queridos artistas como Rita, hermoso, que es una verdadera genia. Un beso grande para todos ahí, para todas, porque veo que estoy hablando con 3 damas. Abrazo muy grande. Abrazo fuerte. Chao. Hasta luego.